Señor Jorge Ochoa, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Así es, efectivamente, señor Jorge Ochoa, antes que nada, pues agradecerle y consultarle. Recientemente, desde la Cámara de Comercio de Lima se ha estimado que deberían ser 500.000 MIPES las que tendrían que recibir los créditos del programa Reactiva Perú. Dicen que será difícil. ¿Es así? Bueno, si la meta inicial era 350.000 empresas en Reactiva 1, Reactiva 2 debería ser mucho mejor. El problema aquí no es el hecho de Reactiva 1 o 2. El tema es cómo llegar fundamentalmente dentro de un universo de 2.800.000 empresas, cómo llegar a la mayor cantidad de empresas. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no solamente la idea es cuánto dinero entregamos al empresariado nacional, sino cómo hacemos un plan, una estrategia efectiva para que este dinero, este salvataje financiero realmente favorezca a la mayor cantidad de empresas. Importa el cuánto, sino el cómo. En ese sentido, lo que pues le planteo la siguiente pregunta, ¿no? Dice que el 56% disculpe, en Reactiva 2, la novena subasta se estima en 20.616 millones de soles y que el 56% se ha asignado para la micro y pequeña empresa. En ese sentido, ¿cuáles cree que deberían ser pues, las vías a través de las cuales se debería llegar a estos fondos para la pequeña empresa? Analicemos bien el número. El número, si se ha llegado a un número alto de empresas, es como cuando con Reactiva 1 se dijo pues que la mayor parte de empresas que habían recibido eran micro, pequeñas y medianas empresas. Pero estamos hablando de empresas que están registradas en los bancos. Estamos hablando de empresas que son clientes de los bancos. Entonces, quizás para los bancos su calificación es como micro, pequeña o mediana empresa, pero en realidad la gran mayoría, aquella empresa de a pie, aquella empresa que funciona pues en Gamarra, que funciona en el Jirón de la Unión o que funciona pues no sé, en polvos azules, polvos rosados, para, las, para el sistema financiero no existe. Y ese es un problema. Para el sistema financiero no existe. Y en segundo lugar, según tengo entendido, con este Reactiva 2 no se está subastando como debería subastarse en montos pequeños, porque obviamente la gran empresa demanda 5 millones, 10 millones. Una microempresa jamás va a demandar 10 millones en un crédito, ¿no es cierto? Pero sí probablemente 10.000 empresarios pidiendo 10.000 soles van a demandar, si multiplicamos 10.000 por 10.000, 1 millón, ese es un préstamo que salvaría a 10.000 empresarios, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estos 10.000 empresarios no existen para el banco, no existen para la institución financiera, ¿no? Entonces, analicemos bien esa cifra, ¿no? Esa cifra me parece que no es del todo analizada, aterrizada y entendible. En ese sentido, pues, valdría la pena también recordar que el 77% de la micro y pequeña empresa recibió créditos de Reactiva 1. Estamos hablando de un poquito más de 75.000 de un total de 97.000. En ese sentido, ¿cómo valora usted estas cifras? Me parece que, al menos desde la Cámara de Comercio de Lima, consideran como ya lo he mencionado, pues debería haber una mejor manera de distribuirlo, ¿cierto? No, pero definitivamente, pues ese 77% es para empresas que tienen historial crediticio, que para la calificación del banco califican como micro o pequeña empresa. Pero no estamos hablando del grueso de empresas que realmente sí necesitan o necesitaban. Estamos ya desde el inicio de la pandemia, han pasado más de 120 días y muchas ya quedaron en el camino, ¿no? Entonces, y ahorita se viene los FAES, ¿no?
porque obviamente no estamos hablando solo de Reactiva, estamos hablando de los FAES, ¿no? Estábamos con el FAE MIPE, estábamos con el FAE y los FAE sectoriales que se vienen. Entonces, la pregunta en realidad, o la oportunidad de mejora es realmente, a estas alturas, 120 días después del inicio de esta crisis económica, recién estamos buscando fomentar los FAE sectoriales. Creo que es un poco tarde, ¿no? Creo que bueno, espero que realmente, esperanzadoramente, espero que realmente sirvan, ¿no? Ahora, como usted ya lo ha mencionado, pues estas cifras son de los bancos. Ciertamente los bancos están dando mejores tasas que las propias entidades especializadas en préstamos a MIPES. Desde la Cámara de Comercio ya se han pronunciado, le han hecho una invocación a estas entidades especializadas para que puedan rebajar sus tasas, ¿no es así? Ahora una valla importante pues es el tema del historial crediticio. No sé qué podría añadir en ese aspecto. Curiosamente, efectivamente, la tasa histórica de los bancos ha bajado, ¿no? Producto de Reactiva. Y ahí se comprueba lo que estábamos hablando hace un momento. Los bancos, si antes ofrecían tasas pues al 22%, etcétera, ¿no? Ahora están en un promedio de 3, 4%. Entonces decimos, ah, qué maravilla, ¿no? Y efectivamente, los bancos a las microempresas o a las pequeñas empresas o a las medianas empresas que sí realmente entraron en este paquete, realmente sí, pues obviamente les han rebajado la tasa y eso está muy bien, ¿no? Por otro lado, las entidades especializadas en financiar a la micro pequeña empresa, por ejemplo, pues las cajas rurales, cajas municipales, pymes, financieras, e incluso metiendo en este paquete a las cooperativas, siguen dando tasas que son altas, ¿no? Que son muy altas, 26%, 42%, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estas entidades que no podían hacer estas operaciones llamadas repos, no pudieron entrar a subastar a Reactiva, algunas de ellas, muy pocas sí, ¿no? Alguna caja por ahí, importante, sí, ¿no? Pero la gran mayoría no ha entrado en este sistema de Reactiva, entonces obviamente se sigue con las tasas normales, ¿no? Si nosotros anteriormente la tasa promedio de préstamo a la gran empresa, por decir, era 5%, la tasa promedio para la microempresa, ¿no? Para la microempresa era el 40%, o sea, 8 veces, ¿no es cierto? Ahora, si el banco baja sus tasas y el banco en promedio le presta pues al 4%, las entidades especializadas en entrar a prestarles a las MIPIMES, continúan con su 26, con su 42%, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera pues una desigualdad, porque ellos eran o ellos son los llamados a entender al empresario de la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, estos FAES o estos reactivas, nosotros lo entendemos no como un préstamo convencional, ¿no? Sino lo entendemos como un sistema de rescate financiero frente a una situación lamentable, ¿no? A una pandemia que no solamente está matando gente, como recibimos en las noticias, sino está matando empresas. En ese sentido, ¿considera pues usted que Reactiva Perú 2 es más democrático que Reactiva Perú 1? Quizá hubo cosas que se podrían haber mejorado. Es que no, pues por eso les digo, la estructura Reactiva 1 y Reactiva 2 es una estructura muy cómoda. Se va a seguir buscando a los clientes del banco que siempre fueron clientes del banco. Entonces, lo que no vislumbran quizás las entidades financieras o los bancos o aquellos que han entrado en Reactiva es que la posibilidad de incorporar, y regresamos a la pregunta inicial, ¿no? Si esperábamos 350.000 empresas al inicio y ahora pues la idea sería aumentar todo este universo de nuevos clientes para los bancos. Quizás en este momento no son clientes, ¿no? Quizás en este momento
para los bancos va a ser pues un problema porque tienes que evaluar a nuevos clientes, es un poco complicado, la mayor parte son riesgosos, muchos de ellos pues son no calificados, no los conocen, etcétera, pero en el futuro podrían ser, y en el futuro como una edad, ser nuevos clientes formales, ¿no? Entonces, creo, como ya lo mencioné inicialmente, el problema no es el qué, o sea, está bien lanzar un salvataje financiero, ¿no? Pero el problema es el cómo, es cómo llegar a aquellas empresas que realmente lo necesitan, ¿no? Aquellas empresas que, aunque no lo crean, y ya lo he mencionado, están moviendo la economía del país. Y están moviendo la economía del país quizás con los recursos que tienen y quizás en este momento de manera informal. La idea no es que la economía del país se maneje de manera informal. Esa es la idea fundamental. Pero la tentación para pasarse a la formalidad es altísima en este momento. En ese sentido, pues el tema da para mucho, podemos seguir hablando, sin embargo, el tiempo nos es escaso y me gustaría, antes de culminar esta entrevista, conocer cuál es su opinión sobre el mensaje de 28 de julio que ofreció el presidente Martín Vizcarra, respecto, pues, orientado a lo que vendría a ser la pequeña y la mediana empresa. Un discurso es un discurso. Entonces no esperemos más de un discurso. Pero hay 5 temas que son fundamentales y hay 5 temas que siempre los venimos diciendo, ¿no? Sobre el tema de financiamiento ya hemos hablado extensamente. Pensamos pues que los FAES vienen tardíamente. Sobre el tema laboral, realmente hay mucho que decir. Nunca se habló o no se hablará de una reforma laboral y no se puede mencionar que realmente se ha avanzado en materia laboral cuando la informalidad laboral, que anteriormente 3 de cada 4 peruanos estaban en la informalidad laboral, hoy en día es probable que haya mucha más informalidad. Con respecto a las acciones para fomentar las compras públicas, ¿no? Mi Perú, o sea, las compras Mi Perú, no se puede mencionar como un logro que se ha beneficiado a 3.348 empresas, ¿no? Cuando el universo más o menos de las MIPES formales está más o menos en un 2.700.000 empresas, microempresas, ¿no? Entonces, que favorecemos a 3.348, pues realmente es un monto muy chiquito. No se ha mencionado nada sobre la estrepitosa caída de la economía que afecta realmente la viabilidad de las empresas en nuestro país. No se ha mencionado nada sobre las trabas o barreras burocráticas que afrontamos todos los empresarios día a día para seguir funcionando. Y bueno, como algo positivo, yo creo que podríamos mencionar el gobierno digital, porque el gobierno digital no es pues una cosa nueva, es simplemente estar a tono con lo que debería deberíamos estar en relación al mundo, ¿no? Entonces, pero también el gobierno digital vendría acompañado de un tema que no se ha hablado, que es el tema de innovación, ciencia y tecnología. Así que, en resumen, me parece que hay algunos temas que, siendo un discurso, pues quizás no hay tiempo para hablar de esos temas en detalle, pero sí afectan radicalmente a la gestión, a la productividad y competitividad de todo lo que es la micro, pequeña y mediana empresa, que es lo que nosotros defendemos en la Cámara de Comercio, un gremio de 15.000 empresas asociadas, 15.000 empresas formales, y que día a día estamos, como todos los televidentes, como todos los empresarios, estamos poniendo el pecho por nuestro país, con mucho optimismo, con mucho esfuerzo, con mucha seguridad en este momento. Es un momento complicado, pero es un momento de una oportunidad maravillosa para cambiar a nuestro país. Nuestras opiniones no son políticas, pero sí tenemos que mencionar aquellas pequeñas cositas que quizás esperábamos
escuchar de un discurso presidencial. Esperemos pues qué es lo que dice el premier. Así es. Este tipo de temas, como usted dice, son muy importantes y lo invitamos a otra vez en una nueva entrevista para los futuros programas, señor Jorge Ochoa, para poder abordarlos en la amplitud que realmente se merecen, sobre todo considerando que nuestro público pues, son las pequeñas, las medianas y las microempresas. En ese sentido le agradecemos por su intervención y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Encantadísimo. Un buen día y éxito siempre a IMTV. Nos vemos. Gracias. Chao.